Bueno, Roberto, nos ibas a sorprender con algo hoy. A ver, ¿de qué se trata? Sí, hoy estabas refiriéndote a Cortázar y bueno, yo aquí tengo un relato de Julio. Si querés, puedo leerlo y después hago un comentario con respecto a lo que sería la persuasión del locutor y todo lo que ello implica para poder agradar al que está escuchando, es decir, cuáles serían los elementos en la lectura de cuentos y poesías y de otros relatos para que eso salga como tiene que salir. Instrucciones para subir una escalera de historias de cronopios y famas. Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalafón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se situó un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquiera otra combinación producirá formas quizás más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha, abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza y que, salvo excepciones, cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamado pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes citado, y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie, llegando en esta forma al segundo peldaño hasta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso. Decíamos ahora al principio que siempre para leer cuentos, para leer poesías, para leer relatos, incluso ya en el típico trabajo del locutor, como puede ser la lectura de un informativo, hay determinadas técnicas y determinadas pautas a tener en cuenta. Pero en este caso tan particular como es la lectura de cuentos, lo que nosotros debemos tener presente es que la voz es un elemento importante, es el elemento por excelencia de la comunicación humana, ¿no? Y que los mensajes que transmitimos con nuestra voz provocan reacciones o deberían provocar emociones que incluso pueden llegar a modificar las conductas y las actitudes de las personas. Claro, estamos hablando de lo que se conoce en locución con los aspectos expresivos. No son otra cosa que la entonación, la intensidad,
el ritmo, la variación de tonos o variaciones tonales y también los matices. Algunos lo llaman acentuación, es decir, cuando se remarca una determinada palabra. Aquí yo he utilizado en este texto unos cuantos matices, ¿no? Por supuesto, todo esto también relacionado con la correcta articulación, que ahora yo estoy exagerando esa articulación para que se tome como ejemplo. En otras palabras, hay que abrir la boca cuando pronunciamos las palabras para evitar los tan temidos y conocidos furcios, ¿no? Sí, sí. Hay furcios que son muy memorables, ¿no? Sí, hay muchísimos furcios. De hecho, por ejemplo, en el libro Días de Radios hay un capítulo clase que está referido a los furcios y definen al furcio, como lo dijo era un locutor y periodista de LS11 Radio Provincia, Luis Patricio Sarabí, y él decía que el furcio es eso que espera agazapado atrás del micrófono al locutor cuanto menos se lo espera. Y eso es cierto, ¿no? A veces nos sorprenden esos furcios que uno, bueno, los comete. No hay locutor que no haya cometido un furcio, ¿no? Pero después eso sirve como anécdota. La sensación que se siente en ese momento es que uno quiere que la tierra se abra y decir, que me trague la tierra y desaparecer. Pero bueno, ya está, ya salió, si estamos en la radio ya salió al aire, salió al éter, y si estamos conduciendo un evento ya lo escuchó el público. Lo más importante es sobreponerse y seguir adelante. Entonces, para redondear, yo daría ciertas recomendaciones. Hay que pensar dos cosas. Primero, pensar en lo que yo siempre les digo a mis alumnos, pensar en el qué y en el cómo. Es decir, qué voy a decir, qué voy a leer, y cómo voy a leerlo o voy a interpretarlo. Y sí, actuar porque el locutor, además de locutor, el locutor es actor. Y en cada una de las situaciones que le toque desempeñarse en su vida profesional, tiene que actuar. Primero tengo que leerlo, tratar de meterme en el texto, y entonces, una vez que yo lo entiendo, lo comprendo, entonces sí, esa manera de cómo voy a decirlo seguramente va a ser mejor que si lo leo a primera vista y no lo interpreto. Leer también los signos de puntuación, porque los signos de puntuación también se leen. Y no debo omitirlos en absoluto, porque si no, voy a cambiar el sentido que el autor le está dando a una determinada frase. Y cuidar la dicción correcta de todas las letras. Es decir, que no haya, lo que se llama en la jerga de los locutores, una deglución de consonantes. ¿Por qué? Y bueno, porque en el castellano argentino rioplatense se pronuncian todas las letras menos la H. Gracias por los consejos, por las características de la voz. Dice mucho la voz humana con sus características, ¿no? Me parece tan raro que se registre lo que yo diga, que me tomen en serio las cosas que más me han asombrado a mí. ¿Humildad? No es humildad, es esta lucidez. No es humildad, yo detesto la humildad, me parece horrible la humildad. Radio Imprenta. Literatura para escuchar.